Muchísimas gracias. Yo creo que los pergaminos no valen. Lo que vale es la cancha. A mí me dijeron que los buenos futbolistas se ven en la cancha, no se ven con títulos. El que hace el gol es el que gana. En ese orden de ideas, señoras y señores, de más está presentarme. Quien les habla proviene de la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda, porque Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Y desde allí, de Lima, Perú, vengo a esta hermana República de Ecuador, consciente de que la fraternidad de los pueblos latinoamericanos nos debe unir siempre. Me siento muy a gusto estar y compartir con grandes ponentes, magistradas, fiscales, jueces, peritos, doctos en la ciencia de la accidentología vial, y este humilde servidor no es más que un simple mortal, señores. Espero que sea de su completo agrado y si, como dicen los cantantes, si me sale un gallito, pásenmelo y mátenlo y no me critiquen. Gracias, muy amable. Permíteme ayudarme con la tecnología. Justamente vamos a hablar de un tema muy importante. He considerado que es un tema muy importante porque está de moda lo que es las IAS, la auditoría vial. Y voy a hacer un paréntesis para justamente felicitar a uno de los bastiones, uno de los baluartes para que puedan realizarse estos eventos. Me refiero al señor director del ISTRET, al abogado Bayardo Caicedo González, a quien le agradezco infinitamente esa deferencia de haberme invitado el día de hoy para participar en esta ponencia. Uno de los grandes visionarios de la accidentología vial. ¿Y por qué digo visionarios? Porque, señores, fue el promotor de poner y ayudar con la carrera de auditoría vial, y justamente ese es uno de mis temas del cual voy a tratar. ¿Por qué es importante la auditoría vial? ¿Por qué es importante la inteligencia artificial? ¿Cómo puede conllevar a colaborar que se evita más tragedias fructuosas, funestas? Y yo creo que es importante reconocer que este señor visionario se adelantó al futuro. Agradecer muy de veras a unos también de los baluartes de la educación vial, al señor abogado Rocky Zavala, quien no se encuentra presente, pero se encuentra representado por la doctora Mayra. Doctora, discúlpeme usted, soy poco de agregarme nombres y de mujer peor porque mi mujer me pega. En ese orden de ideas también quiero agradecer no solamente al señor Bayardo. Dicen que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo no digo eso, mamá pega con chicote. Yo siempre he dicho que al costado de un gran hombre hay una gran mujer, como la mía que está grabándome, la mía que hace de secretaria, que hace de casa, que es mi compañera, mi amante, mi confidente y es todo. Me refiero a la ingeniera Minoni Chiriboga, quien no se encuentra presente, pero a quien también le envío un fraternoso saludo, un abrazo muy cordial. También no puedo dejar pasar por alto mi saludo y mi reconocimiento a todos aquellos docentes, maestros, empleados que han venido atendiéndonos para que esto se pueda realizar. A la doctora Ámbar, a mi amigo Vidal, que no lo veo, a mi reina, aunque todas son mi reina Naomi, y todas las reinas que el día a día nos dan que comer esta comida tan rica, y como yo soy dragoncito, el amor entra por la barriga. A todos ellos mi reconocimiento, mi agradecimiento, y empezamos, como decimos los peritos, con la llave arrancando el carro. Bueno, permítame, póngame por favor el videito, puede ponerme el videito por favor. Señores, les voy a presentar un video a modo de sensibilidad, pero yo creo que más que sensibilidad, creo que ese es el día a día. Uy, Dios mío, nos están haciendo la brujería.
A modo de sensibilidad, de sensibilizar al auditorio, porque en realidad los accidentólogos, aquí tenemos muchos accidentólogos, mucha gente relacionada con la accidentología, gente del público también, tenemos a los miembros de la CTE, tenemos a los peritos, público en general que tiene igual relación con la accidentología vial. Y nosotros muchas veces es nuestro pan de cada día, ir a la escena, ver muertos, reconstruir accidentes, pero dejo mejor que las mismas películas pueda hablar por mí. Por favor. Una persona fallecida y un herido fue el saldo de un accidente de tránsito la noche del último martes entre un camión y un tráiler con carga en el kilómetro 16 de la vía Daule. Tras el siniestro, ambos vehículos sufrieron daños materiales, pero el que se llevó la peor parte fue el camión, cuya carrocería quedó completamente destruida, la cabina hundida y el parabrisas roto, luego de volcarse y estrellarse contra el tráiler. Personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito llegó hasta el lugar del accidente y explicó las posibles causas. Tipología del accidente de tránsito, según lo que tenemos hasta el momento, es una pérdida de carril y estrellamiento. Producto de la pérdida de carril, aparentemente, el vehículo se pasa hacia el carril contrario de circulación, el camión, impactando la parte frontal o una de las partes laterales de lo que es el tráiler. El fallecido era el oficial del camión, en tanto que la persona herida se trata del conductor del mismo vehículo. Con el equipo especializado se pudo realizar lo que es la extracción del cuerpo y de lo que es la persona que se encuentra lesionada. Debido a este accidente, ambos vehículos quedaron en la mitad de la vía, por lo que personal de la Agencia de Tránsito Municipal tuvo que habilitar un carril de contraflujo para descongestionar el cuello de botella que se formó. Ambulancias y el carro de medicina legal llegaron hasta el sitio del accidente para auxiliar al herido y trasladar el cuerpo del fallecido hacia la morgue. Las causas de este fatal accidente de tránsito continúan en investigación para determinar responsabilidades. Bueno, señores, esto lo que acabamos de ver es el pan nuestro de cada día de todos los accidentólogos viales. Pero yo estoy seguro que más de un investigador de accidentes de tránsito recuerda y tiene aquí en su cerebrito un evento que ha tenido y que hasta ahorita no se explica cómo pudo haber pasado. Nosotros, los accidentólogos, que apasionados hemos elegido esta carrera, siempre tenemos en mente y recordamos un accidente. Por ejemplo, yo recuerdo como si fuese ayer un accidente que me sucedió en Lima. Era una madrugada de octubre del año 1995. Mi equipo, el EMIAT de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima, salió a ver un evento, un siniestro. Fuimos al lugar de los hechos, la escena era bien trágica. Todo el mundo estaba en silencio, demasiado silencio. Un autobús detenido, las luces intermitentes de un vehículo, vidrio sobre la pista, un vehículo volteado a unos metros. Lo anecdótico, que había un zapato de un niño. Ese zapato, solo un zapato de un niño. El otro no se encontró en la escena. Realmente desgarrador. La escena muy desgarradora. Al costado de la vía había un hombre sentado. Era el padre, el familiar de una de las víctimas de la niña. No lloraba, porque a veces el dolor es tan grande que ni siquiera nos concede el privilegio de poder llorar. A un costado de la vía ese hombre se preguntaba y decía, ¿pero por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Y se fue acercando hacia mí y me dijo, perito, ¿esto se podía haber evitado? Yo no le pude contestar, señores. Mi garganta se me retraía, la voz se me engruesaba, las lágrimas se me salían y no era capaz de contestarle
si esto se pudo evitar o no. La verdad que esa escena hasta ahorita la recuerdo y me causa mucho dolor. Pero esa noche, señores, comprendí algo que todavía me persigue y está en mi mente. ¿Por qué nosotros los peritos llegamos y hemos nacido para llegar a la escena cuando esto ha terminado? Cuando la ambulancia ya se fue, cuando el reloj ya se detuvo para alguien. ¿Por qué nosotros llegamos cuando la vida se termina? Nosotros llegamos ¿a qué? A plasmar la escena de una muerte, de un dolor, a reconstruir el accidente. Pero siempre llegamos cuando la vida terminó. Y no hay profesión más amarga, más cruenta, más cruel que la que ejercemos nosotros, señores, que dedicamos nuestras vidas a lidiar con las consecuencias funestas. La respuesta a aquella pregunta que profundamente me incomodaba era muy clara, pero no me atreví a dársela. ¿Que se podía evitar? Se podía evitar, señores. Sin embargo, ¿qué podría hacer con mi respuesta? ¿Podría mitigar el dolor de aquel padre que lloraba porque su hijo se había muerto? ¿De aquel familiar que estaba sufriendo y viviendo su dolor? No, señores. Las causas eran evidentes. La velocidad, una curva que nadie auditó, una señal que llevaba meses decaído. La fatiga del conductor, que ningún sistema detectó, porque ahora existen sistemas que detectan la fatiga. La información de los choferes, señores. El chofer es el primer perito que llega a la escena. Y digo perito porque dueño del volante. Sabe dónde la curva es peligroso, dónde hay bache, dónde hay poca visibilidad, dónde hay poca luz. Ellos son los peritos, los primeros auditores que llegan a la escena, pero sin embargo no son escuchados, porque las autoridades nunca escuchan al chofer. No nos escuchan, no escuchan a los peritos, menos van a escuchar al chofer. Pero las carreteras hablan por sí solas. Como una vez le dije a un compañero, ¿el muerto habla? Sí, el muerto habla. Pero yo también le digo hoy, ¿que las carreteras hablan? Sí, señor, las carreteras hablan. ¿Y cómo hablan? Cuando un perito va a la escena del delito, ve que aquí no había señalización, no había señales preventivas, no había señales reguladoras, no había señales informativas, no había nada. Y el gobierno nunca se preocupó en ponerlas. No había un puente para poder cruzar. ¿La culpa de quién es? Ustedes lo saben, el gobierno, que no se preocupa por hacer algo por esta lacra que está golpeando. Ya lo dijo nuestro compañero Johnny Valencia. La Organización Mundial de la Salud, yo lo vengo pregonando en todas mis exposiciones peripatéticas, enfermas que tengo yo a nivel nacional e internacional. El problema de la accidentología vial no es un problema de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Colombia. Señor, es un problema mundial. Es un problema pandémico, lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero ¿hasta cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿A quién le pone el cascabel al gato? No se oye, padre. Es muy lamentable. Hoy he venido, señores, desde Lima, Perú, no para pronunciar un discurso, no para hacer un drama. Lo que me pasó a mí fue real, y lo que le pasa a ustedes el día a día también es real, porque no podemos venir a jugar con el dolor. No podemos venir a jugar con la desgracia ajena. Tenemos que hacer algo por evitar que se continúe con este dolor, con esta desgracia. Señores, no vengo como un salvador, ni vengo como un adivinador a decir, la solución es esta. Vengo a contribuir con mi granito de arena, quizás para buscar que mediante la academia, como dijo Johnny, los señores, las autoridades y toda la gente que se encuentra inmersa entre esta problemática, ponga las barbas en remojo, señores, y se evite que tanta desgracia siga sucediendo. ¿A través de qué?
a través de los auditores viales. Qué importante es la auditoría vial y solamente Bayardo se ha dado cuenta. ¡Qué barbaridad! ¿En cuántas universidades nos enseñan auditoría vial? A ver, ¿en cuántas? No veo. En la Universidad de Ingeniería en mi país enseñan ingeniería de todo, de transporte, de todo, pero no enseñan auditoría vial, no enseñan ingeniería vial. Es importante, sí, porque la chamba del auditor, ¿qué cosa es? Verificar las curvas, prevenir, ver los puntos negros, observar y darle un tratamiento para que por ese lugar no suceda una desgracia. ¿Qué hace el auditor? Previene antes que suceda la desgracia. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Prevenir o investigar? Muchos me dirán, ¿usted por qué es investigador? Soy investigador, señores, porque me apasiona la investigación, pero no me apasiona ver muertes. Me apasiona prevenirlas. Sin embargo, a veces es difícil. ¿Esto se podría haber evitado? Sí. La mayoría de los siniestros viales no son accidentes, señores. Nosotros tenemos la costumbre de decir accidente de tránsito. Mi pregunta es, ¿realmente es un accidente? A ver, denominamos desde el concepto de la Real Lengua Española, ¿qué es un accidente? A ver, vamos a participar, señores, porque yo no he venido a hablar y que ustedes vengan a dormir. Ustedes son investigadores, compórtanse a la lectura de la situación. Quiero que participen. ¿Qué es un accidente? Un voluntario de la CTE. A ver, no creo que no le hayan enseñado en la CTE qué es un accidente. Los reto a que me respondan. ¿Qué es un accidente? Muy bien, así me gusta, esa es la actitud. Muy buenas tardes. Por favor, acompáñenle con un micrófono. Muchas gracias. ¿Cuál es tu apellido? Diga fuerte su apellido, señor. Ahí está. Dígalo por micrófono, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Beno Ceballos. Accidente de tránsito es el impacto. No, solamente quiero que usted me constituye la palabra accidente, no de tránsito. Accidente. Vamos a avanzar poco a poco. Accidente. Bueno, accidente es todo evento que se suscita por descuido o cuestión de la naturaleza. Ese es un accidente. Ok, muy bien. Otro concepto. Tu nombre completo, querido amigo. Buenas tardes, soy el suboficial en servicio pasivo, Alejandro Guaranda Canto. Un accidente de tránsito es un hecho o suceso no intencional que causa daños, perjuicios a la propiedad privada, en calles y en carreteras. A ver, mi colega perito, participemos. Gracias. Tu nombre completo, Néstor. Néstor Eduardo Vidal, de Bariloche, Argentina. Eso. Para mí, un accidente es un suceso imprevisto. Muy bien, muy bien. Querido amigo. Buenas tardes, mi nombre es Edison Plaza, del Sindicato de Choferes Profesionales de la provincia del Guayas. Qué honor. Para mí, un accidente es un evento que se da donde no prima la voluntad del ser humano. A ver, muy bien. Bueno, yo sé que hay muchas personas que me van a dar conceptos similares. Entonces, si un evento, si un accidente es un hecho fortuito que yo no puedo prevenir, que yo puedo evitar, ¿cómo se le puede llamar un accidente a aquella persona que es chofer de profesión? Se mete en una tunda, una borrachera, coge el carro, va a más de 120 kilómetros por hora en zona urbana, en lugar de pisar el freno por su borrachera. Así es, mi querida doctora. Entonces, ¿eso se llama accidente de tránsito? Así es. Eso se llama siniestro, técnicamente. Y dentro del Código Penal de los países
Yo creo que de todos los países se llama homicidio, pues, ¿no? Culposo, o de repente puede ser hasta un homicidio, no sé. Puede ser dolo eventual, culpa consciente, no sé. Pero que sea accidente, no es accidente, señores. Entonces, nosotros tenemos que erradicar esa palabra de nuestro verbo. Hay un accidente de tránsito, porque no es un accidente. Mejor, siniestro vial. Porque esa es la palabra técnica. Entonces, estamos frente a un siniestro vial. Estamos aprendiendo un poquito, vamos a correr, porque Johnny me va a matar. A ver, cuando sucede un evento, mucha gente que desconoce las razones de la accidentología vial, dice, el problema no, es el destino. Sucedió porque el destino era así, el destino era negro, meten mi color. ¿Qué tiene que ver mi color con la negligencia? Nada, absolutamente nada. O sea, a un riesgo lo llaman fatalidad. Eso no se puede explicar. Otros dicen, no, es la mala suerte. Lo meten a Dios, dice la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios, señores, con la negligencia? Señores, eso no es fatalidad, no es desgracia, es negligencia. Y la negligencia es punible. Seguimos. Nosotros necesitamos utilizar, primero, la auditoría vial de seguridad, ¿verdad? Para auditar las carreteras, para auditar las vías. ¿Qué más necesitamos, señores? La inteligencia artificial. ¿Cómo es esto? Por favor, ayúdeme, amigo. Yo no manjo mucho. ¿Acá? Ah, ya, gracias. Señores, ¿por qué la inteligencia artificial? Cuando a veces, y más adelante lo vamos a ver, de repente mis diapositivas no están ordenadas, pero después vamos a ir mirándolas. ¿Y por qué la inteligencia artificial? Porque goza de un principio que se llama la predictibilidad. ¿Por qué la predictibilidad? Se va a adelantar, nos va a prevenir no solamente, sino va a adelantarse a las situaciones que puedan suceder. Por ejemplo, y más adelante lo vamos a ver, hay herramientas detectores de sueño, hay herramientas que te previenen cuando hay un carro, hay un bache. Señores, los que tienen la suerte, que tienen Obed de tener esos carros de alta gama, como mi compañero y amigo Obed de Colombia, que tiene un carro de alta gama, un BMW. Señores, si usted maneja un BMW y tiene ese tipo de herramienta, ¡pum!, te sale en la pantalla y comienza a sonar, ti, 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 y se queda y no se mueve. Tú le tienes que forzar para que ese carro pueda seguir avanzando. Eso se llama inteligencia artificial. Pero cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, la gente se asusta. ¿Y por qué se asusta? Dice, no, los robots. Y comienzan a relacionar la inteligencia con los robots. Nos va a reemplazar, dicen. Vamos a quedarnos sin chamba. Porque los robots van a hacer todo y los seres humanos nos van a votar. Son nuestros rivales. ¿Sabes a quién van a votar? Al ignorante que no se prepara, que no sabe utilizar esa herramienta de inteligencia artificial. Al que sabe utilizarla no lo van a votar. Porque la inteligencia artificial no es un rival, es nuestro socio. Es nuestro socio estratégico que sabemos y tenemos que utilizarla. Continuamos. ¿Por qué? Porque juntas van a hacer algo que durante siglos fue imposible: salvar vidas. Señores, esta es las cifras que tenemos según la Organización Mundial de la Salud. Una ciudad dice que 119 millones de muertos al año, que significa, haciendo una comparación, como una ciudad del tamaño de Guayaquil.
desapareciendo cada año. Imagínense lo que mata los accidentes de tránsito. Cada 26 segundos una persona muere en una carretera del mundo. Los siniestros viales son la principal causa de muerte en personas de 5 a 29 años. El 90% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Latinoamérica concentra el 12% de las muertes viales globales. Esto, señores, es una barbaridad. Y miren en Ecuador lo que está sucediendo. 2.300 fallecidos por año en la carretera del Ecuador. Más de 18.000 heridos registrados anualmente, que es casi el 80% de los siniestros fatales ocurren en vías con antecedentes previos. El punto peligroso ya se había advertido. Señores, vuelvo a hacer una pregunta, la pregunta que deben saber todos los accidentólogos, ¿qué es un antecedente previo? ¿Qué es un punto previo? ¿Qué es un punto donde constantemente suceden accidentes? ¿Cómo se le llama? Punto de mi color, punto negro. ¿Y por qué se le llaman puntos negros? Por la alta tasa de accidentalidad. CTE, ¿qué pasa? Muy bien, muy bien. Señores, si nosotros trabajamos de manera predictiva con los puntos negros, ¿se podría evitar un accidente? ¿Ustedes qué opinan? Por supuesto que sí. Señores, nosotros tenemos estadística que en una curva cerrada, que en el puente de Daule constantemente suceden accidentes y nosotros lo tenemos marcados, porque los accidentólogos somos estadísticos por excelencia, ¿sí o no, mi coronel? Somos al mango estadísticos, todo lo tenemos en estadística, nada se nos pasa y eso lo aplicamos en nuestro día a día, en nuestras investigaciones, porque nos alentamos a prevenir. Señores, si nosotros aplicamos la matriz de Jadón, ¿qué es la matriz de Jadón? Es, valga la redundancia, una matriz, un esquema, una herramienta que nos va a ayudar a hacer el análisis del siniestro vial en sus 3 fases, antes, durante y después. Nosotros aplicamos Jadón para justamente ver la siniestralidad de las vías, antes, durante, después. Ustedes no pueden aplicar matriz FODA, pues señores. Yo no sé, por ahí vi a un perito aplicándome matriz FODA. Por favor, no vamos a administrar muertos, pues estamos viendo siniestralidad. Tenemos que aplicar matriz FODA, tenemos que aplicar herramientas que nos ayuden a coadyuvar y a bajar la siniestralidad. Eso es lo que yo le decía. La IA no es nuestra competencia, no reemplaza al conductor, no reemplaza al perito, no reemplaza al auditor. La IA es nuestro copiloto. La detección defectiva. Señores, existe un programa, el DTS, que es un programa que se utiliza para detectar la fatiga. Dice, el sueño no pregunta cuántos años de experiencia tienes como conductor. Hay mucha gente que cree que porque es antigua conduciendo, nunca se duerme. Eso es mentira. El 97, este detector de fatigas, puede llamarse el linfo, como lo quieran llamar, no, detecta con el 97%. O sea, y reduce los accidentes al 47%. Alertas en tiempo real al conductor y monitoreo continuo sin interrupciones. La visión computacional. Esta es otra herramienta que se utiliza, señores, dentro de la inteligencia artificial. ¿Y eso qué nos ayuda? Son unas cámaras, son unos drones que se ponen para, imagínense, captan al peatón, los vehículos. Con este tipo de herramientas, ¿qué se va a identificar? Se va a identificar justamente los accidentes, ¿no? Se va a identificar ¿qué? A las personas por dónde pasaron, qué baches hay,
si hay deterioro del pavimento, qué señales caídas hay, las inundaciones, zonas anegadas, obstáculos inesperados en la vía, etcétera, etcétera. Seguimos. El machine learning, muchas palabras en inglés, yo no speaking English, yo speaking Spanish. Es el aprendizaje automático. ¿Qué cosas en la accidentología clásica? Nosotros tenemos 5 tipos de siniestros. O sea, esperamos que suceda un hecho para intervenir, pero con el aprendizaje automático, o sea, nos adelantamos, ¿no? Ya entramos a detectar, prevenimos el hecho antes de que suceda. Eso se llama inteligencia predictiva. El chofer del siglo XXI. Necesitamos un chofer que no solamente conozca las reglas de tránsito, necesitamos un chofer que detecte los puntos negros, que conozca bien su vía, que conozca bien su vehículo, que tome las previsiones antes de salir a manejar, que reporte, que guarde evidencias, pero que sobre todo sepa salvar vidas. Señores, es necesario que el chofer no solamente sepa manejar, sino sepa también atender emergencias. Justamente en la visita que tuvimos allá en la CTE, con ese tipazo, un gran emergenciólogo, yo le decía y le preguntaba a los cuántos minutos llegaban, y ellos dicen que son los primeros en llegar. Yo no quiero entrar en ningún conflicto con nadie, pero si yo le pregunto a la policía peruana me va a decir lo mismo. Nosotros somos los primeros en llegar. Y si le preguntan a los bomberos también van a decir lo mismo. Nosotros somos los primeros en llegar. Y si usted le pregunta a la Policía Nacional también va a decir lo mismo. Nosotros somos los primeros en llegar. Pero bueno, ¿quién llegó primero? La CTE, la policía, el bombero, el emergenciólogo, el hospital. ¿Quién llegó primero? A la final el que llegó primero es el chofer. Porque el chofer está en la zona, está en el lugar. Y ese señor, si tú lo preparas, él va a ser el que en pocos minutos atienda la emergencia. Pero yo le hago una pregunta. A ver, ¿quién de ustedes son choferes? Levanten la mano. ¿Tienen vehículo? ¿Son choferes? Creo que la mayoría. A ver, ¿quiénes de nosotros tienen un collarín en su carro? Un collarín. ¿Qué es un collarín? Viene a ser como una especie de un aparato que se pone al cuello, ¿no? Protector para, en caso de un accidente. Claro, efectivamente. ¿Quiénes tienen una camilla plegable, lo que sea? ¿Quiénes? ¿Guantes? Nadie. ¿Alcohol? ¿Botiquín? Nadie. Y entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? El perito del siglo XXI. Señores, yo sé que lo que me dicen, muchos me van a decir, usted es un loco, pero la verdad que para hacer un trabajo eficaz y eficiente, ¿qué necesitamos? Drones. ¿Qué necesitamos? Programas. ¿Qué necesitamos? Guantes. ¿Qué necesitamos? Equipamiento. Señores, un perito del Estado puede trabajar de manera eficaz y eficiente si no tiene las herramientas necesarias para poder actuar. No, señores. Y después, ¿a quién le echan la culpa? Es a nosotros, los peritos. Es necesario hacer informes, tratar de siempre hacer pedidos, solicitudes y sobre todo tener la suerte de tener políticos que cuando están en campaña le digan, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque ellos se han acordado de ustedes cuando están en campaña, porque después de la campaña se olvidaron. El Instituto Rey David, uno de los actores de la accidentología vial. 31 años formando profesionales, es la primera institución que está formando auditores viales. Pero yo le quiero hacer un pedido, porque no es una lisonja lo que he venido a hacer acá. Lo felicito, pero a su vez también le exijo, discúlpeme querido Bayardo. Necesitamos formar a nuestros profesionales con eficacia, eficiencia.
Necesitamos que los señores no solamente tengan los conocimientos de lo que es la accidentología, sino que también tengan conocimiento de lo que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial y la tecnología van de la mano con la accidentología. No son enemigos, son amigos, son socios. Tenemos que implementar las currículas con inteligencia artificial. He visto su currícula muy bueno, pero no hay parte de inteligencia artificial y tenemos que incrementarla. Y a la CTE, recomienden a su jefe lo mismo. Tenemos que trabajar con la mayor predisposición a adelantarnos a los siniestros, no a investigar muertos, sino evitar que haya muertos. Señores, ya voy a terminar, Johnny, no te preocupes, no me mates. Señores, la próxima víctima está viva. ¿Qué vamos a hacer? El riesgo no espera, la decisión es hoy. Actuar ahora salva vidas. Cada kilómetro cuesta. Los muertos en la carretera no tienen nacionalidad. No son peruanos, no son ecuatorianos, no son chilenos, no son argentinos, no son colombianos. La madre que pierde un hijo en Daule es la madre que pierde un hijo en Lima. Es la madre que espera a su hijo en Colombia, en Argentina. Son las mismas madres de toda América Latina. Ellas sienten el mismo dolor. Ningún destino más importante que regresar vivos. Señoras y señores, tengo mucho más, pero tengo que darle paso a mi coronel, Leonel. Señores, por favor, pongan en práctica lo que les estoy recomendando. Y cualquier cosita estoy a sus órdenes. Mi teléfono, 997591072. Doctor Juan Varías Alzamora, de Lima, Perú. Un hermano, un amigo. Muchísimas gracias. Preguntas. ¿Alguien desea solicitar preguntas al señor coronel, al señor doctor? Bueno, fue coronel también de la Policía de Perú. Buenas tardes. De una manera muy breve y puntual, solo dos aspectos. El primero, resaltar y exaltar tan majestuosa ponencia y todas las inquietudes que nos dejan. De verdad que es un honor poder escuchar cómo empezar a compaginar el mundo de la tecnología con la realidad. Pero aquí también viene entonces un riesgo y es la pregunta. Doctor, todos conocemos que la inteligencia artificial se alimenta de algoritmos, se alimenta de cálculos probabilísticos y que la inteligencia artificial, usted lo dijo, jamás puede anular o suprimir la racionalidad, porque la inteligencia artificial no tiene conciencia, que es lo que nos diferencia a los seres humanos. Entonces, desde allí usted nos invita, sí, puede ser un gran aliado en materia de prevención cuando hablamos de cámaras y demás, pero ¿cómo entenderla? Y usted que hacía la invitación a que todos la utilicemos, ¿cómo entender el tema de los sesgos, alucinaciones que presenta la inteligencia artificial, que se alimenta de algoritmos que son cálculos probabilísticos de ocurrencia de un siniestro o no? ¿Cómo entender que esos son los mayores retos que hoy tenemos con la inteligencia artificial? Porque estamos todos asumiendo que la inteligencia artificial tiene una verdad absoluta que no es. Entonces, está bien, hay que utilizarla, pero hay que tener mucho cuidado porque finalmente termina convirtiéndose en sesgos, en probabilidades, en que toda la información que se sube llega a lo que conocemos como el metaverso y que de ese metaverso es donde emplea información discriminada. Esa sería la pregunta a usted, desde su sapiencia, desde su conocimiento, ¿cuál considera es el mejor uso que se le daría a la inteligencia artificial? Los drones, cámaras está bien y para eso ya tenemos ciudades monitoreadas, sino frente a los riesgos de los sesgos, alucinaciones y cálculos que son solo probabilísticos, que en modo alguno pueden suprimir o subrogarse a la conciencia y al intelecto humano. Muchas gracias, maestro. Y nuevamente, felicitaciones por abrirnos estos espacios y estas discusiones y por traer estos temas tan importantes y de tanta conciencia y actualidad para todos los países. Agradezco, doctora, por la pregunta. Es importante lo que dice la doctora. Efectivamente, nosotros no podemos dejarnos dominar por la IA. Yo nunca he dicho que la IA va a gobernar y va a reemplazar al perito. Señores,
es de conocimiento público que si tú utilizas ChatGPT, Claude, Perplexity, cualquier tipo de inteligencia artificial, esta de por sí tiene sesgos cognitivos, tiene no solamente cognitivos, tiene de todo tipo de lo que nosotros le llamamos basurita, ¿no? ¿Por qué le llamamos basurita? Porque son cositas que realmente si tú no te das cuenta, o sea, te dan datos falsos. Señores, mucha gente que utiliza en Perú la inteligencia artificial les da normas que no existen, le dan jurisprudencia que nunca existieron. Pero a ver, primero que tenemos que tener una preparación para poder ingresar a trabajar con la inteligencia artificial. Si tú a la inteligencia artificial le vas a hablar como un amigo, no te va a entender. Pero si tú a una inteligencia artificial, primero, le vas a dar un rol específico, asume la función de perito en accidentología vial. Lo vas a ubicar en el lugar exacto. Le vas a dar los datos y proporcionar datos exactos. Esa inteligencia artificial, el contexto, el rol, la actuación, etcétera, etcétera, como la quieren llamar ustedes, te van a dar datos exactos, pero tampoco no son fiables. El ser humano tiene que supervisar la inteligencia. La inteligencia artificial no te puede supervisar a ti. No. Entonces, los sesgos cognitivos, los sesgos de cultura, no sé, de todo tipo que pueden existir, porque van a existir, ¿cómo se van a erradicar? Controlando, cruzando información. Si la inteligencia artificial te da eso, utilizas otras matrices que puedes corroborar la información. Puedes utilizar otras matrices, puedes utilizar también otros medios. Yo no estoy diciendo que le digas, inteligencia artificial, hazme un informe pericial, y ya no hagas nada. ¿Ya para qué voy a ir? Ya le tomé foto, ya subí el accidente, que se encargue. No, tienes que ir al lugar, tienes que sacar tu wincha, tienes que medir, ubicar los puntos de referencia, el punto de impacto. Todo lo que tiene que hacer, todo el procedimiento sigue normal. Y que de ahí le metas algún tipo de matriz, alguna inteligencia artificial. Cruzas, no está mal. Pero el ojo del amo engorda el caballo. El problema está cuando nosotros nos dejamos manejar por la inteligencia y no manejamos la inteligencia. Ahí sí va a ser un problema. Espero haber contestado la interrogante suya, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Señor, ¿me avisas, Johnny? Primeramente, permítame felicitarlo por la grandiosa exposición que usted dio. Gracias. Yo me quería referir sobre una verdad que indicó el expositor que lo antecedió a usted y que usted la complementó al decir otra gran verdad, el abandono estatal de las vías, porque muchos nos fijamos en los errores que puede cometer el conductor o las fallas mecánicas que puede tener un vehículo, pero no nos damos cuenta el deterioro que no se lo puede describir en nuestras vías, más que todo le estoy hablando en mi país. O sea, y justamente por un conductor, por tratar de evitar un hueco, cráteres que son aquí, o hacer una maniobra para esquivarla o frenar, todo eso también conlleva a un accidente de tránsito. Podemos tener mucha tecnología ahora en la era moderna, pero nadie dice nada o da una solución para arreglar ese asunto vial, que son el deterioro de las vías en las que estamos viviendo actualmente. Y también le quería yo indicar a usted que efectivamente, como usted pone, que hay aparatos para detectar el sueño, el cansancio, muchas veces no es un complemento para nosotros como agentes de tránsito, porque en mí, yo he experimentado en accidentes que han tenido consecuencias, ¿no? Personas heridas, gracias a Dios no con muerte, pero cuando muchas veces nos acercamos a donde el administrador de justicia trata él mismo de echar abajo el trabajo que nosotros hemos hecho para favorecer
por decirle en mi caso que yo tuve, a un borracho. Entonces, todo eso también no hay una solución, ni nadie dice qué se puede hacer o cuándo vamos a solucionar esta cuestión de la justicia y el deterioro de las vías. Esa era mi... Se le agradece. Bueno, no tengo nada que agregar. Usted tiene mucha razón cuando habla de que muchas veces somos incomprendidos, ¿no? La carrera es así, nuestro trabajo es así. A veces nosotros nos matamos trabajando, vamos a la fiscalía y la fiscal dice, no, que no hay delito. Pero ¿cómo no va a haber delito? Mira, bueno, yo considero que no hay. Y como la fiscalía tiene el principio rogatorio, significa que si la fiscalía no acusa, no hay caso. Entonces, ¿qué le puede decir? Pues, buscas a la doctora para que la doctora te recomiende. Porque no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que acatar lo que disponen las normas y bueno, el Ministerio Público no es el responsable de la carga de la prueba, es el director de la investigación. Bueno, al menos en mi país, desde la etapa policial, conduce jurídicamente a la Policía Nacional y es responsable de la carga de la prueba. O sea, si ellos no, la etapa preliminar ellos son los dueños de la investigación. Si en la etapa de investigación, la primera etapa de diligencias preliminares, dice la Fiscalía, no hay caso, señores, guarde usted su papel y vaya corriendo para el monte nomás, caballero, porque no hay caso. Gracias. Yo creo que he cumplido. Muchísimas gracias con todos. Doctor, le voy a solicitar 3 minutos, por favor. Los veedores internacionales que pertenecemos a organismos mundiales como observadores de los procedimientos institucionales, aquí en mi país y en los 198 países con los que Ecuador es firmante de todos los acuerdos diplomáticos, nos llama la atención algo. La OMS, Oficina Mundial de la Salud, a través de las Naciones Unidas, viene promocionando desde hace varios años algo tan importante en materia de tránsito. Aquí están, creo que un 100% de personas que conducen automóviles, que conducen vehículos automotores. Yo no quiero ofender a nadie, pero sí tengo que rigurosamente expresarlo. Parece que en este país mío y en muchos países no se ha conocido esta promoción que viene haciendo la OMS de la importancia de la pirámide de la movilidad, donde se da la prioridad al peatón, y parece que los conductores de automotores solamente se basan en que el semáforo está en verde y es mi derecho para pasar. Y si un ciudadano no alcanzó a pasar, viene el grito ofensivo que con el susto hasta lo hace caer y lo atropellan y se mueren esos ciudadanos. La Oficina Mundial de la Salud establece que esa pirámide tiene que cumplirse, que así el señor conductor vaya en el derecho de su luz verde. Si hay ciudadanos que pasan, deben detenerse, porque la prioridad de la pirámide dividida en 5 áreas la tiene el peatón en cualquier país del mundo. ¿Puede acotarnos algo y hacer hincapié, doctor? Porque esto es algo que todas las personas deben considerarlo por sobre todas las leyes de tránsito de cualquier país. Están los pronunciamientos de la Oficina Mundial de la Salud, mas no para que un conductor ofenda e insulte a un peatón que no alcanzó a cruzar, aún teniendo ese derecho a la vía, esté donde esté la luz preferencial ese momento. Muy bonita pregunta, muy bonita reflexión. Señores, a ver, yo como abogado accidentólogo, pero yo no dejo de ser abogado. Yo muchas veces he dicho
en casos que he tenido, que he visto, he dicho, ¿sabes qué? No solamente vas a denunciarlo al que te atropelló, no, vas a denunciarlo también a la municipalidad o a transportes. ¿Por qué? Porque esta es una vía, acá no hay ni siquiera una señal. ¿Y de quién es responsabilidad en poner las señales? ¿Es del chofer que te atropelló? Si no había una visibilidad en la luz, no habían luces, ¿de quién es la responsabilidad? Si había una curva, no hay una señal preventiva antes de la curva, ¿de quién es responsabilidad? Si hay una vía deteriorada, que hace tiempo no le dan mantenimiento, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Podemos denunciar al municipio, a transporte? ¿Cuál es la respuesta? Sí, señor, sí se puede. Así es, la doctora lo está diciendo y yo lo reafirmo, porque aquí no solamente el responsable es la persona que te ha atropellado, sino también el Estado por tener la negligencia de no poner señales, de no tener mantenimiento adecuado a las vías, etcétera, etcétera. Y entonces ya el asunto se hace judicial. Ahora, no quiero salirme del tema. La Organización Mundial de la Salud viene a ser, a ver, como que le digo, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una institución que recomienda, no te obliga. Obviamente, que si tú no cumples, puedes accionar, ¿no? Ha venido hace mucho tiempo haciendo un trabajo la Organización Mundial de la Salud, pero parece que no sé. Por eso yo digo en mi exposición que los funcionarios y autoridades sufren de sordera, de una sordera o de una miopía testicular. No quiere ver o le llega, ya sabes a dónde. No quieren, no le da la gana. Por tanto, se tiene que accionar. Hay que hacer demandas, se tiene que hacer justicia. Porque, señores, la vida no tiene precio.